quitando el pelo. Entonces, bueno, gracias a todos por venir y bueno, y por apoyar siempre la casa, el proyecto, la fundación. Para que sepan que esta exposición son los últimos, creo que es la última semana, los últimos máximo 15 días que va a estar. Si no lo han visto con calma, lo pueden hacer de martes a viernes, de las 2 de la tarde hasta las 6, y los días sábados de 11 y media, 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, para que lo hagan con calma, para que nos sigan también, ahí les vamos a un poquito a contar lo que se viene después, la próxima exposición, y las próximas charlas a través de nuestras redes, a través del Facebook, a través de la página, a través del Instagram, y dentro de poco también vamos a estar abriendo finalmente nuestra página web. Entonces, para que estemos ahí cada vez más conectados y les vamos contando qué pasa. Bueno, hoy es un día, de verdad, a nivel personal, muy especial, pero ya la introducción oficial la va a hacer acá el amigo Gerald Bermúdez, pero de parte mía, le quiero decir acá al amigo Yael Martínez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y de verdad, por compartir, como vamos a ver, un trabajo increíble. ¿Ya? Entonces, ahora paso la palabra a Gerald, para que va a hacer una introducción un poco más personal, emotiva. Y nada, entonces, de todas maneras, gracias a todos. Y saben que de alguna manera, una manera para apoyar el espacio es con la compra de la cerveza. Pero no solo, tenemos sorpresas en ese aspecto. Compramos vasos, tenemos copas, entonces tenemos vino, tenemos whisky, tenemos ron y tenemos aguardiente también. Tequila. Y el libro. Y tequila. Tenemos tequila también. Y hielo también. Entonces, para que no se vayan y luego pues, aporten un poquito si pueden, obviamente. Dale. La palabra acá para el amigo, compañero Gerald, y de nuevo mil gracias a Yael por estar aquí. Gracias. Buenas noches. Bienvenidos. Y pues lo único que puedo decir es que en algún momento de mi vida estaba haciendo fotos con Yael, y Yael me dijo algo que fue muy marcó mucho y fue como haz las fotos que se te vengan al culo, pues, lo que quieras hacer. Y es un asunto donde entiende uno como fotógrafo que más allá de teorizar o más allá de componer o más allá de pensar la foto es sentir la foto y que sea visceral. Y este proyecto en particular, La Casa que Sangra, es un proyecto bastante personal, pero es universal al mismo tiempo y pues no quiero adelantar nada contextual porque ya él lo va a hacer y están ustedes hoy frente a uno de los más grandes fotógrafos que puede tener Latinoamérica en este momento, una de las mejores personas que puede haber en el planeta. Es viernes, ¿no? Es fiesta, entonces no es tanto colaboren, bueno, colaboren, pero pues también hay trago y es viernes 13 además. Es viernes 13. Pues ahí queda ya. ¿Uso este? Sí, usas. Okay. Buenas noches. Bueno, pues antes que nada un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Tiene como un par de años, yo creo que en 2016 que conocí a Gerald en México y desde entonces ya tenemos como pendiente justamente como hacer un encuentro aquí en Ojos Rojos, y también en 2017 conocí a Stephen, que no anda por aquí, pero creo que anda en Nueva York, lo conocí allá justo con una cosa de la Fundación Magnum. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca del proyecto, que se nombra como La Casa que Sangra, y algo que a mí me gusta mucho venir aquí justamente a Colombia es que para mí es como una especie de espejo y de espacio de reflexión en donde de alguna forma como todos estos conflictos que compartimos me llevan a generar como una especie de nebulosa entre el presente, pasado y el devenir de lo que es la situación de conflicto en nuestros países. Entonces, a mí me gusta mucho venir aquí justamente por eso, porque para mí es de alguna forma despegarme de mi tierra, pero al mismo tiempo estar como más cerca por todas estas situaciones compartidas.
Y este proyecto empezó en 2013, dentro de mi núcleo familiar. Tengo 2 cuñados que desaparecieron y a uno que lo mataron en la cárcel. Recuerdo que esta imagen, esta primera imagen que para mí fue como el parteaguas para generar el proyecto, fue porque había pasado una semana que había muerto mi cuñado y fui a traer a mi hija al kinder y en el camino me dice: oye papá, ¿te cuento que soñé ayer? Le dije que sí, y recuerdo que me dijo: oye, es que tenía mucho miedo porque en mi sueño yo soñé que estaba cayendo a un hueco oscuro, como muy profundo, y que nadie me sujetaba. Y yo recuerdo que tenía como el corazón como palpitando como muy intensamente. La miré y le dije, le sonreí y le dije: no tienes que preocuparte porque si quieres podemos hacer esa foto sobre tu sueño, pero esta vez voy a estar ahí y voy a estar esperándote para sujetarte, entonces ya no tienes por qué temer. Pero a mí algo que me generó justamente como un shock fue el hecho de que yo no pensaba que lo que estábamos viviendo en ese momento con mi familia, tras la muerte y la desaparición de mis cuñados, estuviera afectando también en ese entonces Itzel tenía 3 años, a los más como pequeños. Y recuerdo que regresamos a la casa y empezamos a hacer como esta imagen a través como del sueño. Y algo que también me generó mucho como ruido fue el hecho de que a mi cuñado lo habían asesinado en la cárcel y lo habían colgado. Entonces yo cuando vi que la imagen se hacía la proyección y parecía que mi hija estaba como colgada, para mí justo fue como este parteaguas de tratar de asimilar a todos estos como fracturas como psicológicas y emocionales que se van generando dentro del núcleo familiar y que no son usualmente como documentadas o descritas por los medios, ¿no? Entonces yo tengo muchos colegas fotoperiodistas y en 2014 pasó esta tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa. Y entonces hubo una cobertura mediática muy grande acerca de todos estos procesos de la desaparición forzada en México, pero yo siempre tenía justo ese hueco de que decía, güey, es que lo que se está documentando solamente es lo que está pasando en un contexto como social más amplio, pero no hay todavía esta documentación acerca de estas como fracturas que se generan dentro de las personas, ¿no? Estas sensaciones de ausencia o de vacío que están en el núcleo y que pareciera, digamos, no poder tener esta como posibilidad de traspasar las puertas de una casa, quedan dentro y estas fracturas son las que están generando justamente como los cambios como mucho más grandes en la psique como de todos, ¿no? En ese sentido, la gente que vive en la región de Guerrero o en la región de Sinaloa o Veracruz, que son como de los estados que son más afectados en México. Entonces, en primera instancia, yo lo que me interesaba era como hacer un trabajo partiendo de la casa como una analogía, la casa que es como una analogía a un cuerpo, donde este cuerpo es como atravesado como por la violencia y afecta como todo este espacio como físico y espiritual de todas las personas que la habitan. Y hablo también como de la casa como un cuerpo, pero también un cuerpo que después se vuelve como una familia, y esta familia se vuelve también como una comunidad, y finalmente como la comunidad
llegase a convertirse en un país. Entonces, justamente como también por parte de estos mismos como maneras de contar, fue que tomé la decisión que las imágenes fueran como muy silenciosas y que hablaran dentro del ámbito como cotidiano, y que justamente trataran de encerrar o condensar todas estas como experiencias que se van tejiendo dentro de todas las familias que han atravesado por estas tragedias, y que de alguna forma parecieran nunca pasar, pero están siempre presentes, ¿no? Algo que justo había hablado que llevo trabajando con gente desde 2013 a la fecha, que son más o menos como 6 años, y siguen todas estas familias haciendo como estos procesos de búsqueda de cuerpos, tratando de encontrar un hueso o un pedazo de piel, o solamente algo que les dé como certeza de que sus familiares pues ya están como del otro lado, ¿no? Porque es como difícil, pero por ejemplo este es como un grupo de mujeres en Sinaloa, que lo encabeza Mirna Nereida, que es una señora que en 2010 desaparecen a uno de sus hijos, y ante la nula respuesta como de las autoridades toma la decisión de salir ella a buscar en terrenos vacíos cuerpos, porque digamos como el modus operandi de los carteles en México es que hacen como ejecuciones y digamos dejaban como rastros de las personas o los cuerpos tirados en parajes lejanos, pero después tomaron como la decisión que ni siquiera ya iban a dejar como los cuerpos, y lo que empezaron a hacer es que básicamente como que los desaparecen pues sin dejar como rastro alguno, ¿no? Y muchas de estas personas hacen como estas búsquedas miércoles, sábado, o algunas las hacen martes y domingos de cada semana, ¿no? Por ejemplo aquí María López tenía como 3-4 meses buscando a su hijo, y recuerdo que esa vez fuimos y ella quería, ya se había hecho una búsqueda en ese punto, y a ella le dijo a alguna persona cercana que en ese punto era o posiblemente estaba enterrado su hijo. Y entonces recuerdo que le decía a Mirna que teníamos que volver, y Mirna le decía, bueno, es que ya hicimos esa búsqueda hace poco y no encontramos nada, y ella decía, no, pero esta vez vamos a encontrar. Entonces fuimos como 100 metros más de donde se había buscado, y después de 6 horas bajo 38, 39 grados, que es como la temperatura de los Mochis, pues no encontramos nada, y María estaba como totalmente, se echó a llorar, ¿no? Más que, y este fue como otro hueso que encontramos pero fue en otro punto en Sinaloa. Entonces muchas veces después de lo de Ayotzinapa pasó que ante toda esta presión internacional, el gobierno fue que creó un grupo o como nacional de búsquedas, y digamos ahora por parte de las autoridades ya uno puede exigir que si tienes un familiar desaparecido te hagan a ti una prueba de ADN, y que esa prueba de ADN se tiene que machar con todos los restos que se están encontrando, pero pues ustedes ya sabrán que estos son procesos como lentos. Entonces de repente se encuentra como uno de estos huesos diminutos, este es un hueso que forma parte por acá del pie, y pues mientras se hace la prueba y el testeo pues pueden pasar meses, y entonces muchos de estas mujeres y de nuestro querido expresidente.
Pues de alguna forma yo lo que quería hacer como con el proyecto fue en un inicio como generar una documentación personal acerca de todo lo que había vivido dentro de mi familia, pero cuando estuve haciendo el desarrollo del proyecto me di cuenta que no era un problema personal solamente, sino que era un problema que rebasaba justamente la problemática de una comunidad o de un pueblo. Y entonces lo que empecé a hacer fue como trabajar con distintas familias de distintas regiones en un inicio de mi estado. Tuve la fortuna que gané como uno de estos financiamientos de la Fundación Magnum en Nueva York para justamente como continuar este proyecto trabajándolo con distintas regiones en el estado de Guerrero. Después tuve otro apoyo para hacerlo con distintas regiones en México, y ahí justamente fue como que me di cuenta que el proyecto se condensaba o se hablaba más allá desde, como les decía, como esta analogía de la casa, pero también la casa como esta posibilidad de que se convertía en un cuerpo, y este cuerpo se hacía una familia, y esta familia se hacía como un país. Y en ese proceso, algo como que me interesó mucho era el hecho de hacer como estas imágenes. De alguna forma yo siempre he creído que mi trabajo es colaborativo en el sentido de que trabajo o suelo volver mucho con las familias que me abren la puerta de su casa para contar como una historia, y las documento en distintos momentos a lo largo de estos 6 años. Entonces la idea justamente del trabajo es que se genera a través de la conexión que se establece con estas familias, se genera a través de este diálogo y de esta empatía acerca de los procesos que uno ha vivido. Y entonces para mí era como importante tener la propia voz de ellos en los trabajos. Y ahorita les voy a poner como algunos videos donde justamente lo que me interesaba era generar como distintos puntos de vista o perspectivas acerca de cómo se vive esta problemática de la desaparición forzada, desde el punto de vista de una madre, de una hermana y de un hermano. Me interesa mucho tener esta perspectiva también de un hijo, pero también no he encontrado la manera como podría vincular sin generar un trauma más allá de lo que ya está generado en los chiquillos, ¿no? Entonces lo que también creo que para mí es bien importante es que el trabajo se genere siendo como muy empático y respetando mucho las historias de la gente que están como aquí plasmadas. Fueron bajo su aprobación. He tenido también algunas veces que dejar de mostrar imágenes, inclusive aunque haya trabajado con la familia ya durante un tiempo, porque ellos creían que estaban como en una situación de riesgo y que no podían compartir las imágenes, aunque en un inicio ellos habían estado de acuerdo, pero que no querían compartirlo para sentirse que estaban como bajo una situación de riesgo en el momento de que pues muchas de estos espacios son vigilados por el narco, y de repente alguien me decía como, oye, es que a alguien ya se le hace raro que estés viniendo o que hayas venido más de 5 o 7 veces, y entonces nosotros sabemos quién desapareció. En este caso era su hermano, y dice, y tenemos mucho miedo, entonces no queremos que alguna de nuestras fotos pueda ser como filtrada y que sepan que nosotros estamos, digamos, como haciendo una denuncia pública acerca de la problemática que tenemos, y que después podamos pues perder nuestra vida, ¿no? Y entonces en ese sentido siempre es importante como respetar justamente la decisión que tomen las personas con las que uno colabora, ¿no? Entonces les voy a pasar este video.
pienso en ello, lo veo, donde quiera que estoy. Veo que me hablan, que me gritan la mano. ¿O por qué no se proyectó? Yo pienso en ello, lo veo, donde quiera que estoy. No sé qué está pasando, pero un tantito. Ok. Yo pienso en ello, lo veo, donde quiera que estoy. Veo que me hablan, que me gritan la mano, o que me piden agua, que me piden de comer. Y pues más me acuerdo. Y no, a mí quisiera olvidar, no puedo. Estoy sola, mi esposo está en Acapulco con mis 2 hijos, pero siempre estoy sola. Me siento mal, me siento desesperada. Hay veces que pues, no puedo dormir, porque me duele mucho la cabeza. Me dicen que es estrés. Yo soy propensa a que me dé un derrame cerebral. Mi nombre es Amada Cruz. Soy de Santiago Temisco, tengo 51 años. Desaparecieron mis hijos. Uno se lo llevaron el 10 de mayo, otro se lo llevaron el 11 de mayo, otro también lo encontramos en Iguala el 19 de septiembre. Fui a la CEMEFO de Iguala, a la PGR, puse mi denuncia, me pidieron la prueba de ADN. Estoy yendo los martes y los jueves porque nos hacen preguntas cada 8 días, cómo estaban ellos, cuántos años tenían. Sí quiero volver a mis hijos, estoy buscándolos, espero que me ayuden a buscarlos. Pues la procuradora dice que sí, que primeramente Dios lo vamos a encontrar, pero que tenemos que estar constantemente en la búsqueda de más. Si no son ellos, pues en todos los que van encontrando tienen que aparecer. Yo digo que ellos no están vivos. Supuestamente que están ahí en esas cosas, pero llevan a ser 2 meses y no nos tendrían resultados. Me siento una cosa como que tengo una cosa pesada en mi cabeza, como si algo me aplastara. No puedo estar. Me quisiera salir corriendo, aunque pues nadie me viera, no sé ni qué me quiere de mí, ya no sé qué pensar, pero me siento sola, como si no tuviera nadie. Me desespero. Me dicen las chamacas, ay, mañana, olvídense que ya están muertos. O si están vivos, llevan a ver, pero ¿dónde? No puedo. Me siento vacía, me siento destrozada. Es algo muy horrible que puede describir. Éramos una familia de 10 hermanos, como toda familia, fuimos muy unidos, éramos una familia muy hermosa. Después de todo lo que vivimos, uno valora lo que hasta pasó. Yo tengo como buenos recuerdos de cuando éramos niños.
David, Nacho, si tenían hijos. Nacho dejó una niña que ahorita la niña ya tiene 3 años. David también tenía una niña, tenían sus esposas. Mi hermano Beto también dejó 3 niños. Un niño de 6 años, un niño de 7 y una niña de 4 años. No, mi papá no quiere volver, tiene miedo. De hecho, viene, pero viene escondida un día y se va al otro día. A él sí le dijeron directamente que ni viniera, porque aquí cerca estaba una persona que se dedicaba a la gente y le digo que a él se lo quería convertido. Mi papá tiene miedo y ya no te lo digo, por favor. Y yo, esta familia ya se destruyó y ya no creo que nada pueda seguir igual. Y ahorita con lo que pasó con el caso de los muchachos de estudiantes de Yosinapa, nos están ayudando porque ya nos hicieron pruebas, nos tomaron muestras de sangre a mi mamá, a mí, pero es la fecha en que no nos dan respuesta. Y si lo seguimos buscando, la verdad, pues quisiéramos saber si realmente está muerto. Ya sería un gran alivio, porque todavía estamos, no ver lo contrario. No quiero hacerme la idea de que ya no está. Ahora ya no somos nada de lo que éramos antes. Éramos 10, ahora somos 7. Estaban 3 hermanos que la verdad no merecían lo que les pasó. Estaban muy chicos. Desaparecieron 2 de mis hermanos en Iguala. Uno tenía 19 y el otro tenía 20. Sí, desde el momento que desaparecieron, los buscamos. Fuimos a la CMF a Iguala, dejamos datos, no nos dieron respuesta. Mi hermano estaba en el cerezo y 4 meses después de que mis hermanos desaparecieron, me mataron a otro hermano que se llamaba Beto. A él lo mataron en la casa. Según dicen que se suicidó, pero dice que no. Y después de esto, pues, todos nos separamos. Se destruyó toda la familia. Yo sueño con ellos que están vivos, que me abrazan. Hasta mi hermano, que yo sé que lo enterré, me abre y dice que no está muerto. Y me abraza. En los casos que estuvimos viendo en Iguala, salió en el periódico que algunos restos parecían ser de mis hermanos y por eso nos hicimos las pruebas. Pues si quisiéramos encontrar sus restos de mis hermanos para enterrarlos juntos, siquiera tengamos un lugar donde llorar. Lloramos, pero no sabemos ni dónde están. Para que ellos descansen y nosotros también. Por eso vine yo. Pero no me van a parar, a ver. Entonces, se van a pegar. Todas las también peligro me van a ver. Bien, no tiene nada en cuenta. Por ejemplo, me salgo donde quiera, yo ando en las madrugadas, yo no pido permiso, ya están durmiendo y me salgo. La moto, ando en la costera. Ok, no le permiso a nada. No hay nada arreglado, no hay. Yo he conocido a los más cuatro pesados, de brazos de luz, no saben bien que andan mal palma. Igual podemos quedar, pero no hay camioneta de lugar para los medios son de San Agustín. A lo que quedamos. Es un chamo también, yo no me miento. Ya de día no. Yo los respetaba mucho. Yo creo que se lo chingaron, aún así siendo del ejército.
Pero es un mundo más adelante, creo. Como están en paz, que todos los días tienen un pendejo. Hay gente que viene y yo voy aquí a entrar a la señora de 3 días. Llegaron a visitarnos. Yo no sé, hasta que me levanto, muy espantado. Llegan y se van a su casa, es lo que sí. Por eso no me cariño. Esta madre me ha ayudado un poco la música, porque ya no tenía mucho tiempo. Los pendejos, se murieron por pendejos, solitos se entregaron. A las 10 de la mañana cuando estaba barriendo allá, no se ganaron y por ahí. Desde ese entonces, por ahí, todo. Si uno se siente culero, pero ya es una manzana todos los días. Por eso, no siento, pero igual. Y siempre como mi cosa no se puede ir. Pero no tengo que ir. Bueno, algo que también yo creo como que era para mí como fundamental era justamente en el proceso de hacer como este trabajo que lo iba como desarrollando por capítulos, era tener justamente como distinta forma de llegar a las audiencias. Si bien se tuvo como la posibilidad a través como de este financiamiento de la Fundación Magnum, que lo publicara como el New York Times y pudiera llegar como a una audiencia como más grande, también tenía como distintos intereses en el sentido de que el proyecto también lo he estado como desarrollando en los lugares en los que como hay mayor índice de violencia y de desaparición forzada, y que este mismo proyecto se mostrara en esos espacios a través también como generando como talleres, como pláticas, y que tuviera como distintas maneras como de diálogos con la audiencia. Entonces, de alguna forma, dialogaba distinto a través, como ustedes vieron, de los audios, o esta especie como de mezcla entre las fotos fijas con los audios de las personas y pequeños clips de video, o solamente como estas como fotos fijas en espacios expositivos, en museos en la Ciudad de México y en Estados Unidos, donde solamente veías la obra y después escuchabas los testimonios de las personas. Para mí era bien importante siempre que no se quedaran los testimonios fuera, porque era como este diálogo que se quería como generar, donde pudieras escucharlo. Este año tuve como la posibilidad, después de distintos como proyectos que hemos venido realizando con la Fundación Magnum y con el Bronx Documentary Center, de que el proyecto fuera mostrado en espacios públicos, en el Bronx, que es como una de las áreas más marginales allá en Nueva York, y que hay un problema como muy fuerte justamente por toda, digamos, la heroína que viene desde México, y de alguna forma nosotros nos generan como como estigma acerca de que la violencia que se está generando en ese sitio es a causa de nosotros, pero es un problema, como les decía, como en ese sentido como compartido, ya que pues todo el armamento que hay en México proviene de los Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, el proyecto aquí trataba justo de generar como este diálogo y de confrontar como a la audiencia que no está o que no iba específicamente a un espacio expositivo como un museo, y que pudiera entender o tener el contexto acerca de la problemática que se vivía en México. Igualmente este año tuvo como la fortuna de que estuviera como premiado por esta fundación del WordPress Photo como proyecto como a largo plazo,
Y cuando me enteré que el proyecto había sido como premiado, después tuve como cierto contacto con la gente que está encargada como de la curaduría en el WordPress Photo, y se generaba como ahí un diálogo acerca de cómo se creía que iba a ser como la mejor manera en que la pieza pudiera ser mostrada en la audiencia. Y entonces yo les decía de este espacio, generar esta analogía del espacio como oscuro, y entonces era igual, ¿no? Era como un espacio circular donde tú podías como navegar por cada una de estas imágenes. En la parte trasera había pantallas donde aparecían todos los pies de foto con información de cada una de las imágenes, y también podías escuchar, un audio con los testimonios acerca de esta problemática, ¿no? de las personas. Y después tomamos como la decisión, junto con este amigo Musu Nolte, que es un editor peruano, que tiene esta editorial que se nombra Kawaii, en Perú, acerca de generar el libro como forma de generar esta memoria histórica para encarar como la violencia que se estaba como viviendo en el país. Si bien yo siempre como he tratado, como les mencionaba, como que el proyecto pudiera llegar a distintas audiencias en un sentido regional o comunitario, pero también en un sentido como más global para que se pueda generar ciertos cambios, pues Musuk me hablaba que también era importante generar una memoria de esto en un sentido como mucho más tangible, y fue como que tomamos como esta decisión de trasladar el proyecto a este libro para que, digamos, pudiera estar en un espacio o en un contenedor como físico. La portada estuvimos como dialogando mucho, porque para mí el título del proyecto, que es como súper sugerente, que habla acerca como de un espacio personal o íntimo como es el hogar o la casa, y esta imposibilidad de poder cerrar este círculo de muerte. Me refiero a esta imposibilidad porque, si bien hace poco falleció un gran artista mexicano, yo creo que latinoamericano y mundial, que es Francisco Toledo, y hablaba justo, les hizo como un proyecto específico a los estudiantes como de Ayotzinapa, que se llamaba Duelo, pero para mí era o es este proyecto uno de estos procesos de duelo que hasta el momento no tiene esa posibilidad de ser cerrado, ¿no? Es como este duelo infinito entre saber que uno de tus familiares está con vida o está muerto. De alguna forma, al paso del tiempo, uno cree que ya fue, que ya murió, pero también, o sea, yo con todas las personas que he trabajado, siempre me hablan que los ven, que los miran, que alguien les ha dicho que miró a su hijo o a su hija en determinado espacio, y aunque hayan pasado ya 6, 7, 8 años de su desaparición, estas personas quieren seguir teniendo esta esperanza. Entonces, pero la portada para nosotros era como un gesto de como una huella o un índice de algo que había pasado justo por esta violencia, estaba marcando con sangre pues esa memoria tangible o física, pero también es una analogía como una cueva donde, digamos, estaba contenida los orígenes como de la vida, pero también como los orígenes de la muerte, en relación de que en estos procesos de búsqueda lo que estamos buscamos en cuevas, en terrenos como baldíos, en todos lados, tratando de encontrar estos espacios como
muerte, donde podamos encontrar las fosas y se hallen, digamos, partes, porque ni siquiera cuerpos, ya muchas veces son como partículas de esos. Y entonces, por ejemplo, en este mismo como proceso, el libro, déjenme prenderles la luz, tiene como en medio una especie como de listón negro o una costra que en ese apartado lo que nosotros hacíamos era justamente, hay una narración acerca, con las imágenes que les mostré, no son todas del libro, pero bueno, están todas en el libro, perdón, pero no son todas. Se quería generar una especie de narrativa que empieza desde lo personal a lo social, y entonces en el medio lo que atraviesa justo es esta posibilidad de tratar de cerrar este ritual o este duelo, encontrando una pieza o un pedazo de alguien que te dé la certeza de que es el familiar como que estás buscando. Y entonces hicimos una mezcla hay un amigo poeta indígena en la montaña que ha hecho también un trabajo acerca de las desapariciones, y cuando le propuse cómo hacer esta colaboración, aceptó que su trabajo fuera de alguna forma mutilado o cortado, como un gesto simbólico, y mezclado con todos los testimonios de las demás personas que están o que tienen estas desapariciones. Y entonces hay en este cerca como de búsqueda o de estos parajes donde se encuentra como la muerte, los empiezas a abrir y digamos como esta idea que les llamaba o les mostraba como en los videos, donde pudiera uno escuchar los testimonios de las personas, se hacen presentes como estas voces de los ausentes, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues nada, yo creo que el proyecto para mí fue como muy difícil cerrarlo. Recuerdo que tenía una tutora que había hecho un trabajo como de 10 años más o menos trabajando con mujeres en la cárcel, y yo le decía que no podía cerrar este proyecto, y aún no lo he cerrado, sigo trabajando en Sinaloa, pero tenía que hacer de alguna forma como también un corte a manera ritual. Para mí también este es un proceso como doble, en el sentido que es un proceso que he tratado de generar una catarsis a través del libro, una catarsis personal, familiar, pero también de alguna forma una catarsis compartida o colaborativa con todas estas familias que me han abierto como las puertas de su casa para digamos, poder como contar su historia. Y a mí me alegraba muchísimo cuando pues resultó que el proyecto estuviera premiado por el WordPress Photo, porque yo lo único que les decía a las familias era que yo quería brindar como una posibilidad de ser un canal donde sus voces pudieran ser escuchadas. Yo no podía decirle otra cosa, porque aunque saliera en los periódicos, también hay mucha incertidumbre y hay mucho pesimismo, en el sentido de que después de 6, 10 años de estos procesos, pues la tasa, en lugar de bajar, continúa estable. No quiero tampoco ser como pesimista y decir que sigue en aumento, pero también no ha bajado. Entonces, si bien con este nuevo presidente que tenemos está atendiendo a la familia de los 43, pero yo lo que siempre digo es que pues no solo son 43 familias, sino estamos hablando de más de 40,000 desaparecidos, cifra oficial manejada por el gobierno, pero pues todo el mundo presume que esa cifra es baja, porque muchas de las familias no presentan denuncias por temor a represalias. Entonces estamos hablando de este número, digamos, manejado por el gobierno, que asciende más a 40,000 desaparecidos, ¿no? Alrededor de la problemática desencadenada en 2010, ¿no? Y pues nada, les agradezco mucho su asistencia,
y pues estamos aquí para poder charlar. Gracias. No sé. ¿Tienen preguntas? Aprovechemos que ya está acá hasta mañana. No tenemos la suerte de tener nuestro lugar conseguido por acá, entonces vamos a hacer el micrófono. Vamos a hacer Hola. ¿Perdón? Claro, a Mayra, ¿no? Sí, sí, sí. Y el trabajo de Freddy, de la Sí. yo siento que en parte Latinoamérica y Centroamérica se trata de alguna manera la estética de los desaparecidos o de los ¿cuál es, cómo tú pensar de la estética del desaparecido? ¿Cómo crees que se fotografía lo desaparecido? ¿Cómo crees que se fotografía lo ausente? Y si crees que esto es como una nueva narrativa latinoamericana que se está volando simplemente. Yo no sé si haya una estética en sí que podría como definir esta como problemática, pero para mí, yo algo que siempre creo que es vital es que los trabajos de alguna forma se desarrollen desde la experiencia, desde lo personal. Y yo lo que estaba haciendo era esta documentación desde mi experiencia que había sentido en mi familia y cómo esta experiencia generaba un diálogo y de alguna forma, como les decía, un espejo con las otras familias que me abrían la puerta como de su casa para que pudiera ser contada como la historia, ¿no? Yo trataba de contarlos desde ese punto de vista. No sé si el proyecto, fíjate que no lo hice con esta cuestión de tratar de hablar como de una temática que era necesaria, porque recuerdo que en 2015 fuimos seleccionados por una cosa de WordPress Photo que se llamaba JobStar Masterclass, y me decían, claro, es que tú estás hablando de la desaparición de los estudiantes, y les decía, no, yo estoy hablando de la desaparición forzada en México. O sea, este trabajo lo empecé un año antes y desafortunadamente no estoy hablando solamente de esa desaparición. Y en 2014, pasó ese 2014, 2015 y como las coberturas mediáticas, pues nadie hablaba ya de eso. Y me encontraba gente y me decía, pero ya eso ya pasó, porque ya fue lo de Ayotzinapa y fue como una cosa, y yo decía, no, pues yo sigo en contacto con la gente y hay más grupos y cada vez hay más gente que está desapareciendo, ¿no? Y entonces, pues para mí, pues es un proyecto que está más vinculado a un proceso de vida y que si bien resultó por azares del destino, porque yo también creo que, o sea, sí, Federico Pardo, también me decía como, se me hizo como un poco extraño que hubieses ganado como en el WordPress Photo, porque no es como la manera que se cuentan como historias que se premian. Y a mí también, siendo honestos, cuando me avisaron yo dije, órale, que está bueno, pero no me lo esperaba. Y que hubiéramos hecho como esta cuesta como de libro, es como tratar de alguna forma de eso, de generar como esta como memoria histórica acerca de estos procesos y muchas cosas que todavía siguen sueltas y que todavía no terminamos de entender, pero para nosotros es bien necesario dialogar. No sé si respondí tu pregunta. No somos tímidos. Hola,
no sé si se puede pasar como el loop. Ok. Acerca de, digamos, el proceso personal, ¿cómo ha sido llevar toda esta historia? Como, lo último que dijiste me gustó mucho, es como, solamente soy alguien que va a escucharlos. ¿Cómo has hecho como para procesar todo esto? Porque obviamente no es sencillo encontrarse tantas historias que sean tan profundas y que lo atraviesen tanto. ¿Cómo ha sido llevar eso? Pues ha sido bien complejo y difícil en el lado de que yo esas historias las sigo escuchando en mi propio núcleo, ¿me entiendes? Y no es como esta posibilidad, y hablan de que muchos de los fotógrafos hacen esta cobertura y de repente se van, o sea, digamos aquí a Sinaloa o a Veracruz o al Estado de México, y regresas y estás en un espacio, por así decirlo, seguro, que entrando la puerta es como, ok, claro, esa historia no me incumbe de alguna forma, aunque sienta empatía por ella, no me incumbe. A mí hace rato justo me preguntaba Fabio como si vivía en la Ciudad de México. Le digo, no, hombre, yo sigo viviendo en Guerrero. Y la idea justamente es eso, es de que es nuestro día a día. Estamos como súper vinculados al territorio y a la cultura y a la identidad, y si estamos tratando de generar estos diálogos es porque esos procesos no nos han dado la posibilidad de que podamos decir, es que esto ya pasó hace un año o hace 5 o hace 10, sino que ese es un proceso de que al día siguiente aquí está mi hermano y de repente es como, oye, ya sabes que mataron a 2 personas en el barrio de al lado, mataron a tal persona. Entonces, de alguna forma, por eso te decía como que hay muchas preguntas o incertidumbres en el sentido de que no sabemos cómo está o cómo podremos nosotros como resolver, y más bien es tratar como de entrar, pues de encontrar sentido, o por lo menos ciertas pistas que nosotros podamos generar ahí un eco con nuestra propia comunidad, y como a un nivel como local, que en Guerrero es como de los o sea, si tú pides o buscas ahorita en internet que vas a viajar a México, te va a decir que no vayas a Guerrero porque está como un estado, le llaman aquí departamento como de alto riesgo, y te dicen no vayas porque pues te pueden desaparecer. Entonces, para nosotros justamente es como, primero generar un diálogo local con los chicos de las escuelas secundarias o universidades, y después ese diálogo tratarlo de expanderlo para el hacer eco con la gente que es un poco, que no tiene problemáticas en México. O sea, en Ciudad de México no hay mucha desaparición, entonces ellos pretenden que no está pasando, aunque a 1 hora y media en el Estado de México es el estado con mayor feminicidio, ¿no? Ahí específicamente las tasas más altas son feminicidios, pero ellos pretenden como que no pasa nada en la Ciudad de México, sino está jodiendo todo el país, pero aquí estamos Entonces, nosotros lo único que tratamos de hacer es eso, como pues sabemos que no podemos cambiar mucho, pero por lo menos tratando de cambiar algo, o lo que está, o dentro de lo que podamos hacer. Hola, buenas noches. Te quiero preguntar acerca de cómo es el proceso para entrar como a esos núcleos familiares donde el contexto pues, es supremamente fuerte, donde les matan a una persona. ¿Cómo hiciste tú para poder como retratar todas esas cosas y que las personas vean como que sintieran que hacías parte de ese contexto? Yo en esto siempre creo que es bien necesario ser honesto. Casi muchas veces les proponía como la idea con algunos de estos grupos,
y muchas de las familias decían que no, porque tenían mucho miedo, porque no querían ser expuestas y porque querían tener esos procesos personales solos, ¿no? Y había otras familias que te decían, sí, a mí me interesa, yo quiero que mi historia sea contada y que forme como parte. Obviamente también cuando llegaba o trataba como de trabajar con ellos, siempre les decía como porque para mí era importante hacer esa historia porque yo sabía que no era tan solo una cuestión como de empatía, sino les decía, yo sé que es ir a buscar a un cuerpo y sé que es encontrar un pedazo de hueso o un pedazo de piel y tener esta emoción de no saber si es tu familiar el que estás buscando. Y creo que en ese sentido el hecho de tener como pues estas experiencias compartidas hacían o posibilitaban más esta pues colaboración entre las familias, ¿no? Y muchas veces ni siquiera, o sea, por eso también el trabajo es como de largo plazo, porque muchas veces llegaba y estaba ahí y ni siquiera sacaba la cámara, ¿no? Entonces de repente la cámara la sacaba cuando yo creía que estaba pasando algo, una experiencia que necesitaba como fotografiar. Entonces en ese sentido ya era como que pasaba a formar parte como de su familia de alguna forma o una amistad o parte del grupo de que decías, claro, pues es que hemos ido a las búsquedas, hemos estado en fiestas, porque también la vida sigue, ¿no? Hay imágenes, hay recuerdos como muy bonitos de cumpleaños, de fiestas, de tratar como les decía, como de cerrar este ritual de luto, ¿no? Cuando trabajas algo que pues toca tu casa, la casa de tus familiares, digamos que se expande a esa idea de país y todo lo que nos contabas, ¿cómo se toman las decisiones de en dónde mostrar esto y qué lugares sí le hacen justicia a eso tan íntimo y a todas esas historias que te abrieron las mismas personas? Creo que al final eso es digamos, es un stop en el trabajo que uno hace y en dónde lo quiere mostrar y si ese lugar le va a hacer justicia a todo ese camino recorrido. ¿Cuál fue, digamos, este racional detrás de todo este trabajo y cómo tú decidiste esto va acá y definitivamente no quiero que esté en tal espacio? Mira, yo recuerdo que en 2013 cuando le empecé el proyecto tenía un financiamiento por parte como de la Secretaría de Cultura y me decía Eniac Martínez, que era como un tutor mío, no, tienes que meterlo esto a la Bienal como de fotografía que había, y me acuerdo que yo tenía mis dudas y al final de cuentas lo metí y no lo colgaron. No lo colgaron y no me dieron explicaciones, sino más bien dijeron que los curadores no habían decidido no mostrarlo. Yo recuerdo que hablé con Maya Godet, que es como una documentalista como muy reconocida en México, y me había dicho que había como ciertas cuestiones como de cierto veto, porque como estaba muy fresco lo de Ayotzinapa, esa bienal no fue política, y yo tengo muchos colegas que estaban hablando acerca de toda esta problemática de la violencia y ningún trabajo curiosamente hablaba sobre eso, ¿no? Y recuerdo que me decía un amigo, no, tienes que hacer un enrollo y decirlo a los periódicos que te están censurando y que no sé qué. Yo creía que no era esa la forma como que el trabajo generara como el diálogo, y más bien lo que te digo, como a lo largo como de las etapas del proyecto, para mí siempre me había interesado que
estuviera dialogando en estos como espacios como reflexivos, y aunque fueran como de alguna forma como pequeños escuelas o preparatorias, universidades, de repente yo veía como todos los chicos, porque por ejemplo en Acapulco, que es como el estado, la ciudad más violenta de Guerrero y del mundo, muchos de los chicos que, digamos, se meten o se vinculan con el crimen organizado están entre los 13 a los 20 años. Y entonces estás dando una charla a chicos de secundaria y te das cuenta cómo se voltean a ver, y de alguna forma les genera este espacio de que la voz de mi suegra es la voz de su madre, o están escuchando al hermano que está lleno también de odio y que dice, bueno, si me mataron a un hermano, yo voy a matar a más. Y para mí creo que son los lugares donde creo que puede generar como más. Por eso les decía que a mí me gustaba mucho venir aquí, porque yo siempre creo que puedo llevarme algo de reflexión, porque ustedes estas problemáticas llevan más de 50 años viviéndolas, y hay muchas historias que están latentes en esos 50 años, y que creo que para nosotros también nos dan mucha luz, porque esta problemática es relativamente joven en relación a la suya, ¿no? Chicos, preguntas, chicos y chicas. Gracias, hola. Aquí en Colombia, precisamente, desde que aparece lo de la ley de víctimas, la figura de la víctima aparece y es supremamente performativa, y todo el mundo quiere entonces trabajar con víctimas y todo lo que tiene que ver con víctimas, pero al crear la idea de víctima también se crea el opuesto, que es el victimario, claro, ¿no? Entonces se cae también en esto de que siempre el trabajo en relación con víctimas debe traer en sí el antagonismo del victimario, quién es, cómo fue, por parte de qué grupo, en fin. Yo conozco en México, bueno, muchos, de hecho creo que el hermano, la voz masculina de tu video, habla en algún momento de la Policía Federal. Sí. Es el único momento en el que logramos sentir al victimario posible, pero ¿cómo has trabajado, cómo has pensado eso de si aparece o no el victimario? ¿O qué decisiones estás tomando con respecto a esa otra parte, ese antagonismo ahí? Es un poco serioso. Pues en ese sentido también, justo en el último video, para mí es como muy como fuerte, porque es como sutil entre líneas, pero estás hablando de alguien que es como víctima y victimario al mismo tiempo. Cuando él dice, sí, yo conozco y he andado con las mismas gentes, y yo sé que la policía me puede agarrar y me puede dejar muerto, porque de alguna forma también ha sido como parte, en un sentido de generar ese odio o volcarlo, y lo ha recibido al mismo tiempo, y entonces es como un círculo de alguna forma como vicioso, porque si una de las problemáticas más grandes en México es esta cuestión como de la impunidad, de que ahora ya cualquier gente puede hacer o ejercer daño al otro, y el Estado está muy consciente que ha creado un verdugo, y es perfecto para decir siempre, oh, claro, es que lo mataron porque tenía vínculos con el narcotráfico, o lo mataron porque el narcotráfico lo quería secuestrar y no pagó, y entonces es un inocente más, y entonces es un verdugo perfecto en el sentido de que no hay ley, ¿no?
Hola, Yael. Hola. Quisiera preguntarte cómo escoges estas imágenes, digamos que hay muchas imágenes que son distintas, evidentes, dolor, imágenes que te dicen el lugar del que estás hablando, pero todas estas imágenes muy íntimas, estas sombras, estas cortinas, todos estos detalles. Tú dijiste hace rato que escogiste, llevabas con ellos mucho rato y que en algún momento sacabas la cámara porque pensabas este momento funciona, ¿no? Como una imagen puede llegar a funcionar. Todos estos momentos íntimos, ¿cómo escogiste esos momentos que iban a ser parte de la secuencia junto con los momentos más evidentes de la narración? Todos estos momentos íntimos, ¿cómo los escogiste? ¿Qué te dicen? ¿Cómo hiciste para que hicieran juego con el demás? Gracias. Te digo que les había mencionado que para mí era de alguna forma como una partida doble, en el sentido de que cuando se genera la experiencia personal dentro de mi familia, yo siempre hacía como textos o anotaciones tratando de entender qué estaba pasando. Y en el desarrollo del proyecto, cuando empiezo a colaborar con otras familias, de repente cuando yo veía estas mismas experiencias o situaciones, era donde era como que te erizaba la piel, en un sentido de que decías, es que esto yo ya lo viví. Y entonces era cuando yo sacaba y hacía la foto. Pero es una cuestión muy de conexión y vinculación en ese mismo proceso de momento, de repente de escuchar algo o sentir algo, o que una experiencia generaba esta memoria de algo que ya estaba inmerso en uno. Entonces era en ese sentido una mezcla entre intuición y también de tratar de generar como una narración a partir de la experiencia ya tenida, como un eco de esa imagen que estaba ya incrustada en tu cabeza a través de un recuerdo o una pesadilla. Chicos, ¿alguien más? Bueno, como saben, como nos contó también Yael, trajo unos libros, hoy los tiene aquí. Ahora no hemos hablado con él si les va a hacer algunos en consignación o... Sí, ¿no? Entonces, nos va a dejar también unos libros aquí a nuestra tienda, que los van a conseguir. Si no trajeron la plata, pues aquí los esperan. El libro tiene un costo de 152.000 pesos. Y nada, pues para que sepan, si lo quieren comprar ahora se los puede firmar y poner una dedicatoria, y si no, pues para que sepan que lo van a conseguir aquí también en Ojos Rojos. Se acerca Navidad, es un buen regalo, regalan libros de fotografía, no son baratos, pero es un testimonio y es algo que nos va a acompañar por toda la vida. Entonces, pues ya saben, aquí está Yael, aquí están los libros. Si les interesa, pues acérquense y compren. Y si no, pues si no tienen más preguntas, de verdad, de parte mía y de parte de todos nosotros de aquí Ojo Rojo, te agradezco muchísimo también las palabras que dijiste, en coincidir un poco nosotros también, de entender un poco que el espíritu de estos espacios, de este espacio y de muchos otros sí, por América Latina y aquí mismo en Colombia, es también de contarnos un poquito claro, los proyectos, de generar, no de sensibilizar, pero también de generarnos preguntas a nosotros. Nuestra historia de México, desafortunadamente, coincide sobre todo en los últimos años, y yo la verdad trajo ya él y también el que estuvimos acá presentando hace pocos días, de Linda Puchal y de Corán Carballo, que también nos mostraron, sobre todo Corán, un trabajo más personal de ella, de la zona de Veracruz. Me parece, y así reflexionando un poco y haciendo esta reflexión, socializándola con ustedes, increíble cómo de parte de estos autores mexicanos haya una manera tan personal, antes que nada, de relatarse
y que al mismo tiempo se vuelve universal porque nos están relatando algo que está pasando, que es la violencia, que es toda una serie de problemáticas, pero lo hacen desde una posición muy personal. En el caso de ella, de su familia, en el caso de Coral, pues el lugar de donde viene, que es el estado de Veracruz. Entonces también eso yo siempre digo que es como un desafío para nosotros aquí en Colombia, como vivimos y como estamos, y nosotros digo los fotógrafos, pero no solo, los relatores de historias, ya sean visuales, escritas o orales, es un desafío también, y seguir un poquito lo que está pasando en México, tomarlo como ejemplo para contarnos y para contar a todo el mundo, porque la fotografía es igual súper potente lo que está pasando, ¿no? Entonces, de verdad, Yael, y muchísimas gracias. De verdad, un aplauso y un gracias. Necesarios y más espacios como este, que es como independiente, y qué bueno que puedan generar o formar una comunidad para hablar de estas temáticas, ¿no? Gracias. Gracias a todos por venir.